La primera de las ponencias lleva por título, como no podía ser de otra forma y de forma introductoria, novedades más destacadas de la Ley de Contratos del Sector Público, y corre a cargo de alguien que ya es colaborador habitual de la Escuela Gallega de Administración Pública, es Julio González, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, actual director del Instituto de Derecho Europeo e Integración Regional. Autor de diversas monografías que, por una cuestión de humildad, supongo no ha querido especificar aquí. La última de ellas, el último de sus libros, está en proceso de edición y se refiere en concreto a las cláusulas sociales y ambientales en la contratación pública. Está especializado en la materia de bienes públicos y contratos públicos y últimamente está analizando el impacto de los tratados comerciales en la nueva generación, en las administraciones públicas. Autor del blog de análisis jurídico y político Global Politics and Law. Contamos con él por su claridad a la hora de expresarse y por su disponibilidad a la hora de resolver las cuestiones que se les puedan suscitar. Y sin más, tiene la palabra Julio González. Muchas gracias, directora. Gracias por invitarme. Gracias por la cariñosa presentación. Claro, venir a hablar de la ley de contratos en relación con las corporaciones locales, pues posiblemente sea hablar de la ley más complicada para aquellas administraciones públicas que tienen más dificultades a la hora de aplicarla. La ley es una ley larga, posiblemente sea la ley más larga que existe en este momento en el ordenamiento jurídico español, tiene más caracteres que el propio Código Civil. Es una ley farragosa, es una ley reglamentista, es una ley complicada, es una ley, pues, todos los epítetos negativos que se han dicho en los últimos tiempos. Los digo ahora aquí al comienzo y no los vuelvo a decir porque, nos guste o no nos guste, es la ley que vamos a aplicar durante los próximos años, no sé si serán muchos o pocos, y por consiguiente lamentarnos de lo que podría haber sido y no fue nos podría conducir a cierta melancolía que creo que cuando hablamos de contratos públicos no es ciertamente lo mejor. Hay otros ejemplos comparados de leyes mucho más flexibles, de leyes mucho más sencillas de aplicar, pero a nosotros nos ha tocado bregar con la Ley 9/2017. Cuando se plantea uno cuáles son los elementos más importantes de esta ley, yo creo que hay una idea inicial, tres ideas que pueden explicar la ley y que para mí van a ser los núcleos fundamentales de mi intervención. ¿Cuál es la idea inicial? Las cosas no se pueden seguir haciendo de la misma forma que se venían haciendo hasta ahora. Posiblemente este sea una idea muy simple, pero que yo creo que es una idea que refleja muy bien cuál tiene que ser la mentalidad del gestor público cuando se enfrenta a la ley. La ley tiene muchas cosas parecidas a la ley ahora derogada, pero tiene al mismo tiempo adiciones y elementos que son totalmente diferentes. Y sobre todo lo que yo creo que la ley lo que ha querido es que todos cambiemos a la hora de aplicar la ley, todos. Incluso yo desde un modesto instituto universitario también. Por cuanto que la mentalidad de la ley no es la de la ley anterior ni la de la ley que fue derogada por la del 2007 ni por la ley del 64. Es una norma con unos principios distintos y una mentalidad diferente. Claro, si partimos de esto y lo queremos concretar en tres ideas jurídicas, porque lo primero es una aproximación muy de brocha gorda, pero que creo que en el funcionamiento administrativo es muy importante, por eso que siempre se suele decir, bueno, esto siempre lo había yo hecho así, ¿por qué no voy a poder seguir haciéndolo? Porque la ley no quiere, punto. No hay que planteárselo más. Digo que yo creo que las tres ideas básicas sobre las cuales se puede estructurar la ley son lo que yo suelo denominar cuando cuento la ley las tres P's de la contratación pública, que son la planificación, la publicidad y la profesionalización. Planificación, publicidad y profesionalización. Son tres ideas, algunas de ellas evidentemente que están interrelacionadas y veremos ahora a lo largo de la intervención que tienen puntos indudables de conexión, pero que son las tres ideas a partir de las cuales se puede entender
de forma general la ley. Obviamente, en el curso hay ponencias singulares sobre algunos aspectos concretos de la norma. En 2 días, evidentemente, estos 400 artículos que tiene, 400 disposiciones que tiene la ley, es imposible abordarlas y, por ello, pues creo que estas tres ideas pueden resultar relevantes a vuestros efectos. Planificar, publicitar y profesionalizar. 3 ideas básicas. La última las tenéis aquí en el momento en donde estáis asistiendo a ese curso, pero lo voy a dejar para el final. Claro, para planificar hay 2 aspectos que son indudables. El primero es saber de qué estamos hablando cuando tradicionalmente hemos venido contratando y 2, a partir de ahí, racionalizar. Racionalizar, lo cual va a tener un punto último de conexión con la idea de la publicidad. ¿Qué ha venido haciendo la Administración pública? O sea, ¿cuál es el ámbito de lo que ha venido contratando cada Administración pública? Posiblemente hasta ahora no había un dato cierto de cuáles son los contratos que había venido los contratos que había venido suscribiendo, adjudicando una Administración pública. Hoy, este dato, que es un dato inicial, es un dato a partir del cual tiene que trabajar la Administración. El artículo 328.4 de la Ley de Contratos, como sabéis, obliga a que anualmente se remitan a la Junta Consultiva de la Contratación Pública del Estado toda la relación de contratos suscritos por cada una de las administraciones públicas. Esto tiene una parte hay algún defectillo que luego veremos relativo a los contratos menores de menos de 5.000 euros, pero que, claro, en el momento en donde tenemos la información sobre qué contratos estamos suscribiendo, hemos suscrito el año pasado, tenemos una imagen muy fiel de qué es lo que normalmente va a hacer una administración pública. Evidentemente, siempre se van a arreglar calles distintas, siempre se van a hacer polideportivos o mejorar la gestión del polideportivo, se pueden hacer contratos de servicios mejores, va a haber concesiones, en su caso, diferentes. Pero la idea es, tenemos la información, no solamente cojamos la información y la metamos en un archivo electrónico y la remitamos al Ministerio de Hacienda, porque si hacemos eso, estamos equivocándonos. Y los estamos equivocando, entre otras cosas, porque no podremos hacer el paso siguiente, que es publicitar bien los contratos públicos y olvidarnos de esa figura que la tenemos ahí como esa entrañable compañía a la cual siempre recurrimos, que es la figura del contrato menor. Por tanto, el primer dato es el dato de conocer. Conocer para planificar. Que cuando yo digo esto de planificar, hay en la ley alguna cláusula expresa y al mismo tiempo de esta cláusula expresa hay una serie de reglas que yo creo que todos tenemos que ser conscientes. La primera regla es la que está recogida en el artículo 28.4 de la ley. El artículo 28.4 de la ley es el precepto que nos obliga, o que obliga a todas las administraciones públicas a 2 cosas. La elaboración de un plan anual de contratación y la publicación de ese plan anual de contratación. Claro, si tenemos la obligación de que anualmente publicar un plan anual de contratación, esto significa que previamente los servicios administrativos de contratación, que van a tener mucho trabajo en el futuro y que, por tanto, a lo mejor habría que remodelar las relaciones de puestos de trabajo para adaptarlas a las nuevas obligaciones que recoge la ley, decía que esta obligación de publicar el plan anual de contratación deriva de que cada administración pública ha examinado la información del año anterior, ha visto que contratos son contratos de suministro continuados, contratos de cosas que se suelen hacer todos los años y que, por consiguiente, los ha incluido dentro de ese plan. ¿Y para qué? Para utilizar todas las posibilidades que tiene la ley de contratos, que se han dicho, de las cuales se ha hecho referencia con anterioridad, con una única función, que es contratar mejor en el doble sentido de a mejor precio y con mejores condiciones. Este es el primer dato.
El segundo dato es, se planifica para saber qué tenemos que aplicar de la ley de contratos en cada uno de los supuestos. Y con esto que voy a decir ahora, no estoy haciendo una invitación a que no se aplique la ley de contratos. Lo que estoy diciendo es, esta ley de contratos del sector público no hace referencia a todos los contratos del sector público, sino solamente a ciertos contratos concretos del sector público. Obras, servicios, suministros y concesiones. Ciertas concesiones, las concesiones de obra pública, las concesiones de servicio. Solo a esos. De hecho, tiene unos artículos hermosísimos a los cuales habitualmente no se suele prestar demasiada atención, en donde lo que se viene a decir que es que hay relaciones contractuales de la Administración que no están sometidos a la ley de contratos y que, por tanto, las limitaciones que tiene la ley de contratos y las exigencias que plantea la ley de contratos, o bien no hay que aplicarlas, o bien hay que aplicarlas de forma distinta. Y voy a poner dos ejemplos. El primero es me atrevería a decir, iba a decir una palabra un poco fea que no viene aquí demasiado al caso, batiburrillo que hay de relaciones entre la ley de contratos del sector público y la ley de patrimonio de las administraciones públicas. Los contratos patrimoniales están excluidos de la ley de contratos. Eso dice la ley al comienzo. ¿Es esto cierto? No. ¿Por qué digo que no es cierto? Porque en el juego de remisiones que hace la ley de contratos y la ley de patrimonio de las administraciones públicas nos encontramos porque, por un lado, no están excluidos, por otro lado, unos artículos más adelante nos encontramos con que se aplica la ley de patrimonio de las administraciones públicas y la ley de patrimonio de las administraciones públicas, ¿qué dice? Pues que se apliquen los principios de la ley de contrato con ciertas reglas derivadas de la ley de contratos. Claro, esto hace que, en principio, haya ciertas reglas de la ley de contratos sobre publicidad de los contratos públicos, de los contratos patrimoniales que se tienen que aplicar, pero que hace que no tengamos que aplicar la ley de contratos en toda su integridad. Y esto de no tener que aplicar la ley de contratos en toda su integridad puede, para ciertos municipios, ser muy importante. Todos los mecanismos de colaboración público-privada que conducen a gestión patrimonial, a lo mejor, en determinadas circunstancias, podemos no vincularlos directamente a la ley de contratos del sector público y aplicar la ley de patrimonio, con todas las ventajas que tiene aplicar la ley de patrimonio, aunque sea el principio de libertad de tratos. Esto dicho muy someramente. Otro aspecto que en esto de qué contratos y preguntarnos si tenemos que aplicar la ley de contratos del sector público o no, lo tenemos en los contratos de propiedad intelectual. Los contratos de propiedad intelectual están excluidos de la ley de contratos. Están excluidos, hay un supuesto muy concreto que está machaconamente excluido de la ley de contratos porque machaconamente se reitera que es un contrato patrimonial. Un contrato, de propiedad intelectual. Los contratos de arquitectos. El lobby de arquitectos fue muy persistente durante la tramitación de la ley y los contratos de arquitectura están excluidos de la ley. Esto, evidentemente, está hecho, entre otras cosas, para que se pueda recurrir a un contrato de arquitectura de forma directa, aplicando el régimen que está recogido en la ley, sin los límites que están contemplados para los contratos menores. Esto se nos puede aplicar a los profesores de universidad en el momento en donde se nos solicita un informe. Los contratos de investigación también están ahí. Pero claro, fuera de estos supuestos hay muchos casos en donde un contrato de propiedad intelectual a lo mejor no nos tenemos que plantear todo lo que dice la ley. El otro día me preguntaban en Castellón por dos cosas muy de periodo veraniego y muy vinculadas, una de ellas, al Levante. Las orquestas para las fiestas de los pueblos. No está incluido dentro de la ley de contratos. En Castellón están muy preocupados por la pirotecnia y, claro, habida cuenta de que los contratos pirotécnicos son contratos en donde la actividad de uno o de otro
los prestadores de esta actividad da lugar a figuras que se hacen en el aire fruto con los fuegos artificiales, eso también podríamos reconducirlo en ciertas ocasiones, hecho de cierta forma, a la propiedad intelectual. Incluso una cosa que a mí no me gusta absolutamente nada y que estos días se ha hablado mucho por los cambios en el Ministerio de Cultura, las corridas de toros. Es un bien de interés cultural. A lo mejor, en ciertas ocasiones, podemos buscar si nos encontramos ante un contrato un contrato de propiedad intelectual o no. Con esto lo que os vengo a significar es que la primera operación que tenemos que hacer es, fruto de la planificación, decir, aplicamos la ley, hay que aplicar la ley, porque evidentemente si hay que aplicar la ley, no hay tutía. La ley la aplicamos de la mejor forma posible. Si resulta que nos encontramos ante un contrato de propiedad intelectual, nos encontramos ante un contrato algunos de los que están excluidos, hay algunos, los contratos de seguro, los contratos financieros también están en este ámbito de aplicación. La ley de contratos no tenemos que aplicarla y, por consiguiente, podremos buscar un régimen totalmente distinto. Segundo aspecto. Bien, hemos decidido que vamos a sacar un contrato público. Cuando nos encontramos con la exigencia de la planificación nos tiene que llevar a un segundo elemento que yo creo que es muy importante, que es la introducción de las cláusulas sociales y ambientales, de lo cual se va a hablar esta tarde y sobre el cual voy a decir simplemente un par de cosas ahora. La configuración del objeto del contrato se tiene que hacer en clave social y ambiental. Recordad el artículo 1.3, que fue un artículo que provino, que no estaba en el proyecto originario del Gobierno y que se introdujo por la presión por la mayoría de todos los grupos parlamentarios. La última redacción, la que está recogida en el artículo 1.3, si no recuerdo mal, es del Partido Nacionalista Vasco. Es un principio transversal de toda la ley. Claro, este principio transversal de toda la ley tiene este pórtico, y este pórtico nos da lugar a tres ideas fundamentales. Uno, el contrato se tiene que plantear, se tiene que hacer en clave social. Esto es, nos tenemos que plantear en este primer momento el objeto del contrato en una clave social, ambiental o de innovación. Aquí, cuando diga social, son las tres cosas y cada administración pública lo tendrá que hacer así. Uno. Pero dos, es obligatorio, y esto es tremendamente importante, que como criterio de adjudicación del contrato nos encontremos con que también hemos planificado qué criterios de adjudicación del contrato son sostenibles, por emplear una expresión más correcta. Y si no incluimos ningún criterio de sostenibilidad a la hora de la adjudicación del contrato, nos encontraremos con el dato de que tenemos que justificarlo en el expediente. Ya sé que esta ley es muy pesadita a la hora de exigir justificaciones de expedientes. Bueno, pues aquí tenéis otra justificación de expediente. Y tres, y esto no es voluntario salvo motivación en contrario, sino que es obligatorio, tiene que haber al menos una cláusula de sostenibilidad en la ejecución del contrato, que, por supuesto, tiene que estar vinculada al objeto del contrato, o sea, que en el primer paso, planificación del objeto del contrato, tenemos que planificarlo bien a los efectos de luego poder plantear bien la ejecución del contrato con arreglo a cláusulas sostenibles. Y tenemos que hacerlo bien de tal manera que algo que nos obliga la ley, y a lo que haré referencia con posterioridad, que son las unidades de ejecución del contrato, estemos en condiciones de que esas unidades de ejecución del contrato puedan cumplir bien su función. Por tanto, cláusulas sociales y cláusulas ambientales como elemento fundamental para la planificación. Tercer elemento para la planificación: los lotes. Ahora, aquí esto se podría considerar elemento de planificación, se podría considerar elemento de publicidad. Yo lo suelo incluir más como elemento de planificación. El lote es obligatorio, siempre que se pueda hay que hacer lotes. O, para ser exacto, salvo que no se pueda, hay que hacer lotes. Es una exigencia del artículo 99, si no recuerdo mal, de la ley. La finalidad de la ley me parece loable. Yo creo que aquí la ley se equivocaron los legisladores a la hora de hacerlo. Yo creo que el lote
no es el vehículo para proteger a la PYME. El vehículo mejor para proteger a la PYME hubiera sido modificar el régimen de la subcontratación, sobre todo para exigir que las prestaciones fundamentales del contrato sean realizadas por el contratista principal y no por el subcontratista, pero bueno, el legislador decidió de otro modo. Y aquí, en relación con los lotes, hay dos aspectos que hay que tener presente. Uno, el lote no puede suponer una ruptura arbitraria del objeto del contrato. Por tanto, la planificación del lote es una planificación extremadamente importante. Hay que hacerlo bien. Y sobre todo, yo con los lotes hay una cuestión que me resulta relevante, que son las consecuencias que tiene el lote. ¿Qué quiere decir con esto de las consecuencias? Porque, claro, tendremos que decidir si queremos que un mismo contratista pueda o no ser contratista de alguno de los contratos que se gestionan a través del lote. Este es el primer factor. Y podemos, en su caso, ver qué consecuencias tiene el hecho de prohibir el segundo contrato del licitador y los problemas que vamos a tener y que vamos a padecer, problemas que no son tanto problemas jurídicos cuanto problemas de gestión pública, porque si hay un recurso administrativo o un recurso contra una adjudicación de un lote que ha tenido alguien que ha renunciado a ese lote, que ha renunciado a otro lote, podría ocurrir la curiosa circunstancia de que el licitador que ha ganado dos lotes se quede sin prestar ningún contrato. Y esto provoca problemas de gestión en el sentido de que va a venir a decirnos, fijaos a qué situación me habéis conducido. Siguiente aspecto de la planificación. El siguiente aspecto que quería hacer referencia a la planificación es el aspecto de cómo contratamos, qué procedimiento vamos a contratar. Y este es un aspecto que evidentemente va a ir a caballo entre contratación y publicidad. Tenemos el procedimiento abierto, tenemos el procedimiento simplificado, tenemos el procedimiento supersimplificado, tenemos la adjudicación directa, tenemos el procedimiento restringido, tenemos. Me voy a fijar ahora solo voy a dejar fuera el procedimiento abierto, porque ese se supone que es un procedimiento que vamos a poder utilizar para contratos grandes, no tiene demasiado sentido para contratos que no son de una cuantía importante. Voy a dejar fuera el procedimiento simplificado y me voy a fijar en la dualidad procedimiento supersimplificado y procedimiento de adjudicación directa para contratos menores. Y esto aquí hay que reconocer que la ley fue muy persistente en la lucha contra el contrato menor. La razón, pues una parte fue debida a los problemas de corrupción que podían existir dentro de los contratos menores. Otra segunda parte estaba referente a los problemas que había en relación con la competencia, con un troceamiento muy continuado del objeto del contrato, y había también cierta preocupación derivada de la contratación indirecta de personal que se estaba haciendo en las administraciones públicas a través de contratos de servicios. Contratos de servicios que se suscribían para personas que estaban en situación de autónomos. Había que buscar de algún modo el vehículo para saltarnos la prohibición que existía de las tasas de reposición, y que, por consiguiente, como no se podía contratar personal, pues se recurría a esta fórmula un poco torticera del contrato de servicios para un autónomo. La idea, por tanto, es clara. No se quiere que existan contratos autónomos. Yo, en esto, bien, es la opción del legislador. Reconozco, además, que cuando se hizo, pues a mí me pareció bien y me sigue pareciendo bien, sobre todo teniendo en cuenta que hay mecanismos alternativos. Yo lo que discrepo es de dos cosas. La primera, el problema de los contratos menores no es el precio.
¿Qué quiero decir con esto de que el problema de los contratos menores, de la nueva regulación de los contratos menores, no es el precio? El problema de pues que 40.000, 15.000 son muchos o pocos euros dependiendo del tipo de contrato, ahí no me voy a fijar demasiado. Para cualquiera que quiera hacer un contrato menor, lo peor es lo que están exigiendo los organismos de control externo. ¿Y qué es lo que están exigiendo los organismos de control externo? Pues los organismos de control externo están diciendo una cosa que es extremadamente importante. Los contratos menores solo se pueden utilizar para necesidades esporádicas e imprevistas que requieran ser adjudicadas con celeridad. Repito, necesidades esporádicas e imprevistas que solo se puedan adjudicar con celeridad. Ojo, si nos lo saltamos, no será ni el primer, ni el segundo, ni el tercer caso que nos encontramos con un procedimiento penal por prevaricación. También lo digo, para que no haya nadie que alguno está poniendo mala cara y alguna está dando cabezadas diciendo aquí he venido a generar inquietud. Necesidades esporádicas e imprevistas. Claro, si hemos planificado, si tenemos la información sobre todos los contratos que hemos suscrito el año pasado, hombre, pensad por un momento todos los contratos menores iguales que contratos menores que se hicieron el año pasado y sobre los cuales hemos remitido información al Ministerio de Hacienda. O sea, los supuestos que quedan fuera, a lo mejor los podemos contar con los dedos de una mano. Porque la mayor parte de esos contratos menores, no me lo discutáis, aunque son contratos de necesidades que ni son imprevistas, ni son esporádicas, sino que son contratos que se han venido haciendo periódicamente y que hemos pensado que lo mejor es seguir haciéndolas este año de la misma forma. Y eso es lo que la ley no quiere que se haga. Claro, esto teóricamente tenemos que justificar en el expediente de contratación el hecho de que no nos encontramos ante una necesidad de estas características. Quiere decir que la necesidad es esporádica e imprevista, tiene que ser adjudicada con celeridad. Sobre la celeridad voy a hablar ahora. Poquitos contratos. O sea, de esta noticia que salió hace un par de días en la prensa de Madrid sobre los contratos que habían adjudicado la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid de contratos menores, pocos se salvan. Peor está la comunidad que el Ayuntamiento, lo digo por razones sentimentales e ideológicas, pero me da igual, que me da lo mismo. Es decir, que de esos, muy pocos. Celeridad. Claro, esto de la celeridad, ¿cuánto tardáis en hacer un contrato menor? ¿5 días? ¿Hay alguien que los haga en 5 días? 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Si hay alguien, le doy un premio. Nadie. ¿Por qué digo esto de los 5 días? Porque es que, claro, el contrato menor lo justificamos habitualmente por decir, qué pesada es esta ley de contratos, lo difícil que es aplicarla, lo que se tarda en hacerlo. Si ahora tenemos un procedimiento supersimplificado, el procedimiento supersimplificado permite la adjudicación del contrato en 5 días, si nos encontramos ante un bien común de mercado. Esto es comprar bombillas, comprar papel, comprar tóner, suministros, servicios, todo aquello que no sea propiedad intelectual, se puede hacer en 5 días. 1, 2, 3, 4 y 5. Eso sí, lo publicamos a través de la plataforma, si no, no vale. Que la plataforma es ahora obligatoria y que, por consiguiente, estamos ya 4 o 5 meses después de la entrada en vigor de la ley, teóricamente todos tenéis que estar funcionando a través de la plataforma, si no el contrato será nulo. Claro, si tenemos un mecanismo que garantiza una celeridad de 5 días, hombre, y si lo planificamos un poco, en fin, yo creo que las posibilidades que tenemos para no utilizar el contrato menor son grandes, sobre todo si planificamos un poco. Y no solamente esto, sino que si planificamos un poco nos encontramos con que en la ley no solamente está el procedimiento supersimplificado
sobre el cual volveré enseguida, sino que además tenemos los contratos de servicios y suministros, que la mayor parte de los que se hacen como contratos menores son contratos de servicios y suministros, que están recogidos en el artículo 16.3 y 17 de la ley, que son los contratos que se hacen de servicios y suministros de forma sucesiva y por precio unitario. Esto es, contratos donde ponemos un tope y a medida que vamos necesitando, vamos recurriendo a ese contrato. Y podemos recurrir también a los mecanismos de acuerdos marco, que es un procedimiento totalmente limpio, que no tiene ningún problema. Podemos recurrir a los mecanismos de compra centralizada, pero yo, insisto, yo en esto, aunque sea un poco friki emplear esta expresión, yo soy muy fan del procedimiento supersimplificado, porque es totalmente limpio, es un procedimiento abierto, que tiene una adjudicación muy sencilla, que tiene una documentación tremendamente simple y que, por tanto, difícil es no recurrir a él. Sé que es complicado cambiar el chip, pero lo tenemos que hacer, creo que lo tenéis que hacer para evitar que os podáis encontrar con un problema porque estéis haciendo adquisiciones de bienes, servicios o suministros que no sean ni esporádicas ni imprevistas, sino que sea el fruto de la, no diré de la mala planificación, sino de que hemos querido seguir haciendo las cosas como las veníamos haciendo hasta ahora. Si nos fijamos en el procedimiento supersimplificado, yo creo que tenemos que ver dos o tres aspectos que son muy importantes para recalcar la importancia que tiene el procedimiento. Como sabéis, está recogido, es un procedimiento que es un poco patito feo porque ni siquiera tiene nombre. Está recogido ahí medio escondido en el artículo 159.6 de la Ley de Contratos. Sirve para la mayor parte de la compra menor que se hace, sirve para contratos de obras de menos de 80.000 euros, para contratos de servicios y de suministros de menos de 35.000 euros. ¿Y cuáles son los datos fundamentales? Pues los datos fundamentales son: es un procedimiento abierto y, por tanto, no hay que justificar que se ha recurrido muchas veces al mismo contratista, las que sean, las que ganen legítimamente el contrato. Segunda característica, lo tenemos que adjudicar a través de la plataforma. Y luego vienen los elementos que yo creo que son más interesantes, sobre todo para una administración pública pequeña, como suelen ser los ayuntamientos en España. No hay que acreditar la solvencia económica ni la solvencia financiera, técnica o profesional. Lo único que hay que fijarse es que si estamos suministrando papel, pues que el epígrafe al que está dado de alta la empresa no sea de servicios sanitarios, porque quedaría un poco raro. Esto es, que haya cierta correspondencia entre el objeto del contrato y el epígrafe al cual está adscrito la empresa. La oferta se entrega en un único sobre, lo cual es comodísimo, y se evalúa, en todo caso, a través de criterios, dice la ley, de adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas. Esto lo que está diciendo pura y simplemente es que, dado que son contratos de poca monta, si hacemos bien el pliego y fijamos bien la prestación, esto es, sabemos exactamente qué queremos, lo único que haya que contar sea el precio. Y que, por consiguiente, veamos cuál es el precio y eso, incluso un ordenador, nos lo puede hacer. Con lo cual, para el gestor también es mucho más cómodo porque ahí no tenemos que meter la mano y encontrarnos con problemas. Es un contrato sin garantía definitiva y es un contrato que no hay que hacer contrato. Es muy parecido a la adjudicación de un contrato menor. Esto es, la formalización del contrato deriva única y exclusivamente del dato de que en la adjudicación del contrato sea suscrito por el contratista que ha resultado adjudicatario del contrato. Con lo cual, más cómodo no lo tenemos. E insisto, de acuerdo con lo que dice el artículo 158.6, cuando se trate de compras corrientes de bienes disponibles en el mercado, el plazo es de 5 días.
lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. 5. Eso sí, tenéis que planificar bien el contrato, planificar bien el objeto y a partir de aquí lo tendréis sin ningún problema. Quiero decir, no podréis salir en ninguna estadística diciendo el Ayuntamiento X, fíjate el Ayuntamiento X cuántos contratos menores hace. No es necesario. Por eso parece que estoy vendiendo un producto. Pero es que es la realidad, es que es un procedimiento fantástico. Con este procedimiento que se introdujo también durante la tramitación parlamentaria, es que lo de los contratos menores es que hay que olvidarse de ellos. Sinceramente, hay que olvidarse de ellos. Al principio, esto es como cuando se deja una pareja, pues al principio siempre lo echas un poco en falta, dices, hay que ver las cositas que tiene esto. El contrato menor siempre es un poquito... Pero luego es que te has encontrado otra pareja mejor. Una pareja más alta, más guapa, más inteligente, más simpática, más... todo. Lo tiene todo. Lo tiene todo. Bueno, pero me permitís esta broma porque es que no somos conscientes de las dificultades, incluso de los problemas que podemos tener con los contratos menores y que tenemos ahí al lado la puerta para eludir todo ello. Publicidad. Voy a pasar a la publicidad. Claro, la ley, en consecuencia, con el derecho europeo, tiene una función muy importante, o una visión muy importante de que todos los contratos sean públicos. Claro, es tan importante esto que ha impuesto la obligación de pasar por las plataformas de contratación pública, todas las cuales se tienen que integrar en la plataforma de contratos del Estado, y además lo hace de una forma absolutamente radical. Tan radical como que un contrato adjudicado que no ha pasado adjudicado y que debería ser adjudicado a través de la plataforma, que no ha sido pasado por ella, es un contrato nulo de pleno derecho. Esto de los contratos nulos de pleno derecho, si me permitís seguir con el símil de las parejas, es igual que cuando alguien se echa un affair, tiene una novia al lado de un novio al lado de la pareja habitual. Si no te pillan, pues no pasa nada, pero si te pillan, pues en casa tiene consecuencias y en el contrato te encuentras con que el contrato es nulo. Y aquí es exactamente lo mismo. Todo contrato, o sea, cuando se hace un contrato y el contrato no ha pasado, el contrato es nulo de pleno derecho. Tenemos el riesgo de que alguien lo denuncie. Si alguien lo denuncia, es muy fácil que te declaren la nulidad del contrato. Si no ocurre esto, pues hombre, pues se puede continuar. Lo que pasa que tengamos presente que hoy los procedimientos de revisión de los contratos se han mejorado en el sentido de que se han incrementado, por ejemplo, las posibilidades de revisión de oficio de un contrato. Y que nos podemos encontrar a posteriori que alguien que querría haber contratado en un determinado ámbito no lo ha podido hacer porque el contrato no se ha publicitado y que nos presente una acción de revisión de oficio. Que esto, insisto, también está mejorado en la ley. Está tan mejorado en la ley, y esto es importante que se tenga presente, que hay procedimientos de revisión de oficio incluso sobre los contratos adjudicados por las sociedades mercantiles públicas, que es que antes siempre había que buscar un enganche con la administración matriz, ahora ni siquiera. Es cierto que los tribunales de contratación suelen tener unos niveles para la interposición de recursos altos, pero una cosa es que esté el recurso ante el Tribunal de Contratación y otra cosa que no se puede interponer un recurso normal, corriente y moliente sin tener que pasar por ello. Por tanto, lo de la publicidad es un factor complementario, o sea, la nulidad del contrato que no ha sido publicitado es un elemento complementario para recurrir a procedimientos en donde no se adjudique de forma directa el contrato. Aquí sí voy a decir algo que
que un buen amigo que sabe mucho más de contratos que yo, Chema Jimeno, me suele decir: Julio, no digas eso porque luego la gente intenta buscar ese artículo. ¿Se pueden no publicitar algunos contratos? Sí, hay procedimientos restringidos y hay procedimientos de adjudicación directa. Pero claro, en todos estos procedimientos de adjudicación directa y procedimientos restringidos hay que justificar que nos encontramos ante una causa de las que están recogidas ahí. Y evidentemente la causa no es una causa que podamos despachar con un par de cosas, sino que hay que justificarlo bien, porque ahora mismo, como he dicho antes, hay que justificarlo todo en el contrato. Y ojo, no es que haya que justificarlo todo en el contrato, sino que es que esa justificación del contrato tendrá que llegar en algún momento a la plataforma de contratación pública, y si hemos recurrido a un procedimiento restringido, ahí estará en el expediente, estará puesto que no es un procedimiento abierto, sino un procedimiento restringido por razón X. Y eso es recurrible judicialmente. Y ahora voy a hablar de la profesionalización. Claro, hablar de la profesionalización ante personas que están contratando a diario en administración local puede ser ofensivo. No es, evidentemente, mi intención, porque sé que lo estáis haciendo lo mejor posible. Lo que sí es cierto es que la ley es extremadamente rigurosa a la hora de exigir elementos complementarios para el personal que tiene en las administraciones públicas a la hora de contratar. Yo no sé si eran conscientes de una estadística francesa muy curiosa, y es francesa, no española, que en España posiblemente estemos peor, en donde se decía, había dos datos que a mí me llamaron la atención. El primero era que el 60% de la gente que está en contratación pública, el día que llega a la contratación pública, que llega al servicio de contratación, no había estudiado nada vinculado a la contratación pública. El 60%. Os reís, supongo que, sobre todo la que se está riendo más, supongo que es que en sus circunstancias algo parecido ocurrió. Y lo más gordo, que el 60% o el 65% no sabía nada del sector económico con el que estaba trabajando. Claro, hombre, si nos encontramos estas dos circunstancias, la verdad es que el contrato no salga de la mejor forma posible puede que tenga alguna justificación. Y por eso la ley es muy pesadita en el sentido de recoger reglas que tienden a la profesionalización. Es importante que tengáis presente, y voy a empezar por lo que posiblemente esté menos vinculado al personal, que cuando la ley quiere que haya profesionalización, quiere que la profesionalización sea para el personal al servicio de las administraciones públicas, para el empleado público, pero también para las pymes. Concretamente, en la ley se quiere que se haga una labor de formación básica a las pymes para participar en procedimientos públicos. Lo podéis encontrar, por un lado, en el artículo 337, donde se tiene que incentivar a las pymes a participar, a inscribirse en el registro oficial de licitadores. Lo encontramos en el artículo 1.3, lo encontramos en el artículo 28.2. En definitiva, lo que se trataría sería de que a las pymes les echáramos una mano a la hora de participar en licitaciones. Porque hay que reconocer que hay mucha pyme a la cual le encantaría ser contratista, pero que no sabe cómo hacerlo. Y tengamos presente que esta ley tiene una cosa muy importante. Esta ley está hecha para que toda la contratación pública sea electrónica, que ya sé que no hemos conseguido en 3 años que la ley 39/2015 la hagamos electrónica y que todas las administraciones públicas cumplamos con ese requisito. Pero esta ley está hecha esencialmente para que todo sea electrónico y, por tanto, las pymes tienen que también adaptarse a este hecho. ¿Cómo se manifiesta ya dentro del funcionamiento interno de la Administración? A la profesionalización se refieren un artículo de la ley
y una recomendación de la Comisión Europea. El artículo 334.2b de la Ley de Contratos del Sector Público y la recomendación 2017/1805 de la Comisión Europea, en donde se insiste en el deber de profesionalizar a las administraciones públicas. Esto es muy importante, lo de la profesionalización, por cuanto que esta profesionalización va a ser la que permita, por ejemplo, conseguir algo de lo que hemos hablado antes, que es que la definición del objeto del contrato sea conforme con el derecho de la competencia y, al mismo tiempo, incorpore cláusulas de sostenibilidad. Y esto se tiene que hacer, evidentemente, no van a ser los concejales quien lo haga, sino que van a ser los servicios de contratación. Esto también va a motivar que luego el diseño de las cláusulas de adjudicación o de las cláusulas de ejecución del contrato también se realice de la forma más correcta posible. Esta capacitación también es un vehículo para luchar por la integridad, para luchar contra los problemas de corrupción que puedan existir dentro de la Administración. Por tanto, ese es el primer elemento. Claro, se profesionaliza uno para hacer las cosas bien. ¿Qué quiere decir esto de hacer las cosas bien? Pues podríamos decir que uno de los mandatos que tiene la ley es que haya documentos modelos de todo o de casi todo, y que estos documentos modelos los tengáis ya colgados en vuestros respectivos perfiles de contratante, y que incluso las comunicaciones que hagáis con los licitadores, adjudicadores del contrato, sean unos documentos que estén también normalizados. Los artículos 124 a 129 incorporan exigencias nuevas relativas a los pliegos de cláusulas administrativas. La memoria justificativa del expediente la tenéis recogida en el artículo 116, que también incorpora elementos complementarios. Este artículo 116 lo tenéis que poner en relación con el 63, sin el cual el contrato puede ser declarado nulo. Y lo tenéis que poner en relación con el 118, relativo al expediente específico de los contratos menores, al cual se hará referencia esta tarde. Todas las comunicaciones entre Administración Pública y contratista / licitador, se tienen que hacer con arreglo a modelos también normalizados. Con esto lo que se quiere evitar es que recurramos al teléfono, oye, fulanito, que se te ha olvidado esto. No, esto no vale, porque todo tiene que quedar constancia en el expediente. Y, por tanto, como tiene que quedar constancia en el expediente, o lo hacemos bien, o alguien nos podrá decir que hemos tenido un trato de favor hacia cierto licitador, o que cierto licitador se nos queje de que de cualquier aspecto. Por tanto, deberíamos tener modelos normalizados de comunicación con los licitadores. Tendríamos que tener un protocolo interno dentro de cada administración pública para ver cómo tramitamos electrónicamente el procedimiento. Tampoco quiero asustaros, pero esto lo tendremos que hacer. O sea, os recuerdo que el 2 de octubre, si no me equivoco, es el día que termina el plazo transitorio más amplio de la Ley 39/2015, el cual se incorpora aquí, que por consiguiente lo tendremos que hacer. Hay dos aspectos que también son muy importantes, que son la obligación que tienen todas las administraciones públicas de dictar normas anticorrupción y para luchar contra el fraude y el favoritismo. Cada administración pública tiene que adoptar normas anticorrupción y contra el favoritismo, y las tiene que publicar. Evidentemente, tener presente que esto se va a aplicar en relación con la nueva formulación de la responsabilidad
penal incluso de las personas jurídicas, todos los mecanismos de compliance que andan por ahí y que se están aplicando cada vez más en el sector público y que pueden, en casos de que no se tengan estas normas anticorrupción y contra el favoritismo, podrían determinar, en el aspecto más suave, que un contrato que a lo mejor podría interpretarse como positivo tiene también problemas. Esto lo tenemos recogido en el artículo 64.1 de la ley. Tenemos también en el artículo 201 de la ley la obligación por parte de las administraciones públicas de controlar el cumplimiento de la legislación laboral por parte de los contratistas, laboral en sentido más amplio. Y esto, evidentemente, nos obliga a nosotros a que tengamos conocimiento de toda la normativa laboral que se vaya a hacer. Hay una obligación de redefinir las mesas de contratación, esas figuras tan curiosas y que especialmente tienen alguna peculiaridad en relación con las entidades locales. En particular, las entidades locales es el único ámbito en donde se permite que un tercio de los miembros de las mesas de contratación sean políticos. En los demás supuestos están totalmente vedados. Hay, y esto no es por quitar el trabajo a la EGAP, las diputaciones provinciales aquí tienen que apoyar a los ayuntamientos a la hora del rediseño de las mesas de contratación. Esto también es un papel muy importante, y es un papel importante también por cuanto que las diputaciones provinciales, que sé que tienen también dificultades porque les ha caído encima la ley y en muchos casos no son lo suficientemente grandes, tienen que servir de apoyo para los ayuntamientos. A mí, de todos los elementos de la profesionalización, hay uno que me resulta especialmente importante y además reconozco que me gusta, que es el que está recogido en el artículo 62 en relación con el 190, que sé que es complicado, pero obligatorio, con lo cual, guste o no guste, esto es como el aceite de ricino que se da a los niños pequeños, o la verdura, por coger algo que a mi hija no le gusta y que se tiene que comer. La existencia de una unidad encargada de la ejecución del contrato, del seguimiento y la ejecución del contrato. Es obligatoria. Aquí es importante porque en cuanto a la ejecución del contrato, que a mí de las cosas de la ley, una de las que más me gustan es el empeño que ha puesto en la ejecución del contrato, porque si tenemos el mejor pliego, lo hemos licitado perfectamente y adjudicado de forma maravillosa y nos olvidamos de la ejecución, hemos hecho un traje absolutamente defectuoso. Por ello, la ley, en materia de ejecución, de seguimiento de ejecución del contrato, configura dos aspectos. Uno, la existencia de esta unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato. ¿Quién es? En cierta ocasión, hablando en un ayuntamiento catalán, la interventora, toda chula ella, salió diciendo: nosotros podemos. Esta misma anécdota la conté hace poco en otro sitio y salieron 3 o 4 interventores diciendo que de qué iba a ser ella, porque eran interventoras todas ellas. Iban a ser ellas las que hicieran esto. No tenían capacitación, no tenían capacidad técnica. Es cada ayuntamiento el que tiene que decidir cómo lo hace, pero lo hace. Quiero decir que tenemos que adaptarnos y que crear una unidad encargada del seguimiento del contrato, que es distinto de la figura del responsable del contrato, que es el director facultativo en los contratos de obra, pero que los demás contratos tenemos que designar un contratista, tenemos que designar una persona responsable del contrato, la cual, además, esta es una figura que se puede contratar, en cuyo caso, como en la película de los hermanos Marx, tenemos un contratista que también tendrá un contratista para ser responsable del contrato, que a su vez tendrá dentro del ámbito administrativo otro responsable del contrato. El responsable del contrato, doble responsable del contrato.
Y lo que es más relevante es que algo que antes estaba difuminado en la ley, que todos los podíamos entender recogido en las facultades normales, del contrato, que era la facultad de inspección, ahora lo tenemos expresamente recogido en el artículo 190. Esto es, la Administración tiene la potestad de inspeccionar instalaciones, oficinas y emplazamientos del contratista cuando sea necesario. Teóricamente, esta ley tiene un grandísimo... No, teóricamente no. En la práctica, esta ley tiene un grandísimo defecto. Que proviene, yo creo, de la preocupación que tenía el anterior Gobierno por el déficit público. Que no es que este Gobierno no lo tenga, pero que el grado es distinto. ¿Y cuál es el defecto? Que para todo esto, y con esto termino, director, hace falta gente, hace falta tener personal. Ya está diciendo, sí, ha descubierto el Mediterráneo. Sí, he descubierto el Mediterráneo. Hace falta gente y hace falta tener gente cualificada. Pero es que la ley tiene un artículo por ahí que dice que esta ley no puede suponer un aumento del personal al servicio de las administraciones públicas. Yo no sé si esta ley se va a cambiar o no por el actual Gobierno, o se va a intentar cambiar. Cuando el Partido Socialista explicó por qué no votaba a favor, que fue el único grupo parlamentario que no votó a favor, dijo que quería cambiar esta ley de contratos por múltiples razones. Y no sé si nos encontraremos con que la modificación de la ley de contratos de aquí a poco tiempo será obligatoria. Lo digo por dos razones. Porque hay un recurso de inconstitucionalidad que ha presentado Podemos sobre 4 o 5 artículos y porque Aragón ha presentado un requerimiento al Estado para anular 180 artículos de la ley. Es lo que se decía antes, que es una ley muy reguladora y fruto de esta reguladora y de esta hiperregulación, teniendo en cuenta que las competencias del Estado son simplemente competencias básicas, pues si Aragón presenta el recurso de inconstitucionalidad en el mes de septiembre, que creo que es cuando caduca el plazo, pues a lo mejor dentro de un par de años pues la directora tiene que organizar un nuevo curso como este sobre una hipotética ley de contratos. Bueno, con esto termino. Obviamente quedo a vuestra disposición para todo aquello facilito que tengáis que preguntar sobre la ley de contratos. Gracias. Bien, gracias, Julio, por esta clarísima exposición sobre la nueva ley de contratos. Yo lo he entendido perfectamente. Con el empeño que le has puesto te compro el súper simplificado. Deberías haber sido un poco más exhaustivo en cuanto a la fórmula contractual que permite obviar trámites, aun cuando Chema te dice que no lo digas, ya que no está. Aprovecha y explícanoslo bien. Y por lo demás, quedamos a disposición del público para cualquier pregunta. No me digáis que lo he explicado también, que no tenéis dudas. ¿Alguna? O sea, que queréis organizar una fiesta de pulpo. O sea, pues sobre eso habrá que contratar algo. Venga, animaos. Venga, por ahí, primera pregunta. A ver, es que hablaste, creo que al principio, cuando hablabas de lo que suponía, ¿no?, sobre todo para los ayuntamientos, la contratación de orquestas, la pirotecnia, incluso recogías lo que eran las corridas de toros, ¿no? Creo que recordar que incluso lo metías dentro de la propiedad intelectual, de la cual habías hablado, que se quedaba excluida de la aplicación de la ley de contratos. Como yo ya he tenido este problema, ya está gestionado, no voy a decir de dónde vengo, casi no se sabe, pero sí que me gustaría saber cómo podemos desde los ayuntamientos, si queda realmente excluido, cuál sería la forma apropiada, por así decirlo, de poder gestionar estas cuestiones en cuanto a la contratación. Porque yo he tenido la duda de si contrato menor, es cierto que se saca como de la ley, está así como un poco apartado, el negociado sin publicidad, lo recoge solamente para unas cuestiones muy específicas en las que incluso
he intentado ver si se podía meter por ahí, porque entendamos que cuando tú vas a contratar una orquesta solamente quieres una y quieres aquella, no vas pidiendo presupuestos a varias, etcétera. Entonces, un poco, ¿cómo podemos gestionar esa cuestión? Vamos a ver, las orquestas, voy a empezar diciendo, las orquestas tienen un problema. Depende de cómo contrates la orquesta. Si tú contratas la orquesta a través de la gente, es un contrato de servicios. Si tú contratas la orquesta directamente, sí es propiedad intelectual. Lo digo porque hay muchos supuestos en donde el agente viene, tú contratas con el agente y el agente es el que paga a la orquesta. Eso no es propiedad intelectual, es un vulgar contrato de servicios. Si lo haces así, aplicas la ley en toda su integridad. Quiero decir, aunque el agente sea el que te trae a la orquesta que tú quieres, porque ahí no estás contratando propiedad intelectual, sino estás haciendo un contrato de servicios. Normalmente, además, en las fiestas de pueblos, los agentes te dicen, ¿quieres a la orquesta A? Pues te tragas para el otro día a la B y a la C, que aunque no te gusten, van en el pack. Eso, insisto, eso es un contrato de servicios y, por consiguiente, ahí sí tendrías que aplicar toda la ley. Fuera de esto, pues es un contrato negociado sin publicidad. El caso más claro posiblemente sea el de cuando contratas a alguien para hacer el pregón de las fiestas, que quieres a alguien específico en caso de que cobre, que normalmente no suelen cobrar, o quieres pintar el cuadro del alcalde que ha dejado de ser alcalde, que ahí también quieres que sea Pepito Pérez el pintor que lo haga. Ahí es un supuesto que está recogido en el artículo 168A segundo, en donde se permite el contrato negociado sin publicidad. ¿Cómo lo haces? Pues un contrato es un contrato en principio privado de la Administración y en principio pues las prestaciones las configuras de la mejor forma posible. Quiere decir que figure cuál es el objeto concreto del contrato, que figure unas cláusulas, unas penalizaciones por mala prestación del contrato, dependiendo también del tipo de contrato que sea, el plazo de ejecución del mismo, etcétera, etcétera. Cojo el caso de las orquestas. Que el concierto tenga que durar pues hora y media por lo menos, que pues, no sé, las cosas que tú consideres, pero que el contrato no sea un mero contrato un contrato, porque los contratos, yo recuerdo una vez que contratamos a la Complu, contratamos a Raimon porque era el aniversario de un concierto que dio hace muchos años y el contrato era un contrato absolutamente leonino en cuanto a las cláusulas que nos imponía el agente y ese contrato evidentemente no lo pudimos hacer. Sí tienes que tener cuidado al mismo tiempo cuando contrates propiedad intelectual de este tipo de cosas, que están los amigos de la SGAE por ahí con ganas de cobrar su cantidad. Incluso yo recuerdo que nos querían cobrar una cantidad en otro concierto que dimos gratuito, no nos cobró nada Joan Manuel Serrat y ahí nos lo intentaron cobrar. Pero ya digo, es un negociado sin publicidad y por razones, hombre, lo único que tienes que justificar un poco por qué te gusta esa orquesta, o por qué te gusta ese cantante, o por qué quiero decir, para puedes hablar del repertorio, que tiene un repertorio muy rico, etcétera, etcétera. Como un contrato menor, porque sin embargo la duración va a ser solamente para esas horas. A ver, por una razón muy sencilla, porque es que la figura del contrato menor es una figura que se aplica a los... He empezado diciendo, esta ley no se aplica a todos los contratos del sector público, se aplica a los contratos de obras, servicios, suministros y las concesiones que están recogidas dentro de su interior. Solo para ellas. Si tú contratas una orquesta a través de la gente, sí te hace falta recurrir a un contrato menor. El contrato menor no tiene,
Si el contrato es un mero contrato de propiedad intelectual, no te hace falta recurrir a eso. Tú metes, eso sí, mete dentro del contrato aquello que tú puedas considerar que te resulta relevante. Quiero decir, en el fondo, lo llames menor o no lo dejes de llamar menor, en el fondo, al final acaba teniendo un contenido muy similar. Yo quiero decir algo. Fácil. A ver. Espero. Cuando uno lee la ley, aunque sea en diagonal, saca la conclusión de que el legislador tiene cierta aversión a que las administraciones contratemos con los mismos, ¿vale? Supuestamente, si pensamos bien, eso se debe a que se quiere diversificar, ¿no? La contratación pública, que sean las pymes o que sean diversos licitadores los que contraten con nosotros. Pero si pensamos mal, podemos pensar que el legislador cree que nosotros somos gente empeñada en darle a los mismos siempre los contratos. Y puede ser cierto, pero no por que nosotros tengamos malas intenciones. Puede ser que sabemos, nos consta por experiencia, de que es el que va a prestar con la mejor calidad posible y al precio más bajo posible el servicio del que se trate. Considerando que ahora se puede justificar en el expediente de contratación y se debe justificar no solo que es el precio como razón de la adjudicación, sino también la calidad, si tú justificas bien este binomio calidad-precio, ¿qué problemas hay en cuanto a que contrates con los mismos siempre hasta el límite de los 15.000 más IVA? A ver... Sigo comprándote el supersimplificado, pero a lo mejor no hace falta excluir los menores. A ver, voy a empezar por la reflexión que has hecho sobre que el legislador ha tenido cierta aversión hacia la Administración. ¿Hacia la Administración? No, hacia que contratemos con los mismos. No, yo he dicho lo que quería decir. Tenía aversión hacia la Administración. Quiere decir, no se fía de cómo se contrata. Eso es. Entonces, la ley tiene dos grandes puntos en donde se nota esto, que es que hay que hacer un informe, una certificación casi desde de una partida de nacimiento de la persona que está contratando, es decir, hay que justificar absolutamente todo. No sé, en el artículo 99, si no recuerdo mal, hay 8 informes que hay que recoger. Es decir, una cosa que es absurda. Bien. Contestando a tu pregunta, ¿por qué no se puede contratar, aunque sea de gran calidad, reiteradamente a los mismos a través del contrato menor? Pues no se puede porque habitualmente estas contrataciones no son esporádicas, no son imprevistas, sino que son reiteradas en el tiempo, habitualmente. Y esto la ley no quiere que se haga y los órganos de control externo no quieren que se haga, que son muchos más estrictos de la ley. Ten en cuenta que tú tienes en el momento que llegas a los 15.000 euros, sí, tú tienes que hacer un certificado de que no te has pasado los 15.000 euros. Que ahí sí, sé que dependiendo de cuál sea la junta de contratación que haya hecho el informe sobre qué significa el límite, pues varía. A mí me parece que lo razonable es entender que los 15.000 son para cada tipo de contrato, no para cada contrato concreto. Esto es, 15.000 para servicios, 15.000 para suministros y 40.000 para contrato de obras. Esto es, que al mismo que le has dado 15.000 en un contrato de obras, 40.000 en un contrato de obras, le puedes dar 15.000 en un contrato de servicios. Sí, pero el problema es que la ley te introduce una serie de restricciones que se manifiestan sobre todo en tu responsabilidad como órgano de contratación. Tu responsabilidad. Porque si no lo haces, hay una presunción de que estás haciendo algo mal. Y puede venir un órgano de control externo a sacarte los colores. Antes no dije que posiblemente sea importante reseñarlo en consonancia con esto que me acabas de preguntar, el problema de los contratos menores de menos de 5.000 euros. Porque tienen una peculiaridad, que es que la información de los contratos es de los superiores a 5.000 euros, de los que están por debajo de 5.000 no. Entonces, claro, ahí se puede decir, claro, hago todo contratos de menos de 5.000, los meto dentro de ese saco y ahí resulta que
que os hemos metido en una cámara acorazada donde nadie nos mira. Yo tengo mis dudas de que lo hayamos podido meter dentro de una cámara acorazada. ¿Por qué? Porque si resulta que la contratación pública de una administración pequeña tiene muchos contratos de menos de 5.000 euros, hay que comunicar el volumen total de los contratos que se suscriben. Y esto quiere decir que, claro, si resulta que la bolsa de los que tenemos ahí es muy grande, digamos, si me permitís la expresión, que huele un poquito mal. Y que eso hará que el órgano de control externo, cuando venga a investigar los contratos, empiece a ver que hemos podido trocear el objeto del contrato, que no hemos aplicado las reglas de publicidad, etcétera, etcétera. Por eso digo que, aunque tengamos esa posibilidad de cierta opacidad, yo creo que es más que opacidad, es traslúcido tendiendo a transparente en el caso de que nos pasemos. Pensad que en este caso, de hecho, podemos recurrir a anticipos de caja fija, es decir, que con contratos de menos de 5.000, que ya es el paradigma del contrato no sometido a reglas de transparencia. Por eso yo también digo, los de menos de 5.000, sed prudentes con los de menos de 5.000, no vaya a ser que os pillen. No, porque el riesgo es un riesgo creo que considerable en el momento en donde los órganos de control externos se dediquen a vigilar cuáles son los contratos que hay. Si hay una cosa muy cantosa, muy poquitos contratos adjudicados de forma pública y mucho volumen adjudicado a través de anticipos de caja fija, pues quedaría un poco raro. Hombre, también digo, supongo que este primer año los órganos de control serán un poquito más flexibles y que habrá un momento en donde pues sean mucho más estrictos. Lo que pasa también que los órganos de control externos tienen dificultades para controlar todo el montón de contratos que se hacen en las administraciones públicas. Que también una de las cosas que quiere la ley, precisamente por esto, es que se reduzca el número de contratos. ¿Alguna pregunta más? Mira, era sobre el tema de que hablamos eso, de la propiedad intelectual, más que nada para saber la opinión que tienes, porque si bien es cierto que bueno que hay muchas administraciones que sí que lo están haciendo mediante contratos de suministro y tal, nos referimos a la adquisición de colecciones bibliográficas, por ejemplo. Pues eso, a la hora de comprar material, yo es que soy bibliotecaria, por eso lo digo, y a la hora de comprar libros para la biblioteca sí se podrían eximir de toda la ley de contratos, porque al fin y al cabo es propiedad intelectual. Tú compras determinada obra porque determinado autor no te vale cualquiera, ni me vale a lo mejor la edición de bolsillo, a ver si me entiendes. Que no sería el precio lo que me interesa, sino lo que quieres. Entonces, si tengo forma de justificar no tener que hacerlo mediante un contrato, porque sí que es lo que nos están exigiendo, y bueno, porque creo que es lo más fácil probablemente. ¿Qué pasa? Que en este caso yo creo que si no le dan nada de, a ver cómo te digo, de facilidad, ni pymes, ni nada, puesto que tú, por ejemplo, a lo mejor necesitas a alguien especializado pues, en literatura infantil y es a lo mejor una librería o un distribuidor específico, pero que a lo mejor no va a entrar en el tema de si sacas esto publicidad, todo el rollo, y que luego venga alguien, como puede pasar, que pasa, que te van a venir distribuidoras a nivel nacional muy fuertes, muy potentes, que lo único que les importa es el precio, pero que igual a lo mejor no te van a poder servir ciertas cosas. ¿Dónde estás tú? Yo estoy en Ferrol, en el Concello de Ferrol. En el Concello de Ferrol. ¿En biblioteca? Sí, municipal? En la biblioteca, o sea, la del ayuntamiento, sí. Bueno, te lo preguntaba porque de lo de las bibliotecas es uno de los problemas más importantes que hay en relación con la ley. Sabes que hay unas cláusulas específicas para la adquisición de bases de datos, etcétera, etcétera, que estas tienen un régimen privilegiado. También lo digo, por presión durante la tramitación de la ley de los grandes grupos editoriales. Para un supuesto como el que tú planteas, que es un supuesto usual, yo recurriría a mecanismos, a acuerdos marco. Es decir, y un acuerdo marco hecho con las librerías que, por razón de proximidad, que la proximidad no es un criterio, pero la rapidez en la prestación del servicio es, como decía antes Sonia, un factor de calidad. Quiere decir que lo pongas en el pliego como el plazo para el suministro del bien, lo haría a través de acuerdos marco, y a esos acuerdos marco yo invitaría
para favorecer a las pymes, a las librerías de los alrededores. Sí. Para los libros raros, por decirlo gráficamente, yo creo que ahí se puede recurrir a las cláusulas a las que he dicho antes de los negociados sin publicidad. Esto, por ejemplo, es una cosa que incluso si la adquisición de una biblioteca vieja se podría considerar un contrato patrimonial, con lo cual también podrías excluirlo directamente. Si tú justificas, incluso metiéndolo dentro de la ley, si justificas el hecho de que de las características peculiares de la biblioteca, pues lo puedes incluir dentro del negociado sin publicidad. Muchas gracias. En todo caso, las bibliotecas es uno de los sitios donde más problemas se está viendo. Es una cosa curiosa, porque la ley, dentro de lo que no ha previsto, pese a ser una ley tan larga, está el caso de las bibliotecas. Debe ser que de España se lee poco. Había otra pregunta. Sí, que dijimos que sí. Me parece muy bien la alabanza que usted ha hecho del procedimiento súper simplificado, que es a lo que debemos tender todos, yo creo, ¿no? Sin embargo, yo creo que la pequeña administración local no está preparada todavía para recibir, por ejemplo, ofertas en sobres electrónicos. Y que todo sea, el procedimiento sea, que tenga garantías, pero todo en base a procedimientos, o sea, temas electrónicos. No estamos preparados, ni sabemos muchos de nosotros cómo se hace. Entonces, mi pregunta es, a día de hoy, ¿podemos tramitar un procedimiento abierto, normal, de los de toda la vida, pero eximiendo la solvencia de conformidad con el 11 del reglamento de la ley de contratos? ¿O tenemos que recurrir sí o sí a un súper simplificado que es el único que nos permite eximir la solvencia? Vamos a ver. Todo procedimiento, voy a hablar primero de lo que dice la ley y luego voy a decir algo referente a vuestro supuesto concreto. Todo procedimiento tiene que pasar por la plataforma de contratos y, por consiguiente, el hecho de que se meta en la plataforma de contratos supone que toda la tramitación del procedimiento debería ser electrónica, desde la presentación de las solicitudes hasta la ejecución, hasta la adjudicación del contrato. ¿Que los 8.400 municipios de España no están preparados? Me parece que no hace falta justificarlo. ¿Que la ley no ha previsto nada para vosotros? Tampoco hay que justificarlo. No se ha previsto. Yo aquí solo puedo decir que las diputaciones, las escuelas de administración pública tienen una responsabilidad brutal en esta materia. Lo que pasa es que es una responsabilidad, y no lo digo obviamente por la EGAP, porque si no, no me vuelven a traer aquí. Es una responsabilidad que, con carácter general, no lo están, y ahora os voy a poner un ejemplo de una cosa distinta, no lo están asumiendo. En el Ayuntamiento de Madrid han dado un cursillo sobre la plataforma famosa de una semana para cada una de las sociedades municipales, de las empresas municipales. Una semana. Claro, 8.400 municipios con una semana de gasto de tiempo en en saber cómo se utiliza la plataforma es extraordinariamente complejo, caro y dificultoso. Pero yo te insisto, tú asumes el riesgo. Si no lo pasas por la plataforma, el contrato es nulo. ¿Te quieres arriesgar? Tú allá. Si no te quieres arriesgar, pídele a tu diputación que te eche una mano, que tiene la obligación de hacerlo. Y yo me atrevería a decirle aquí a mi amiga Sonia que haga más cursos, porque otra cosa no se puede hacer. Si me permites, conteste yo aquí un poquito, puedo dar alguna explicación. Vamos a ver, nosotros tenemos una plataforma de contratos territorial, no es solo de la Administración autonómica, sino que es de toda Galicia, ¿vale? A diferencia de otras plataformas autonómicas que son solo de la Administración autonómica. En nuestro caso no. De hecho, están adheridos a nuestra plataforma, aparte ya de todos los órganos de contratación de la Xunta de Galicia y todo su sector público, 158 ayuntamientos. 158 ayuntamientos que desde hace 10 años ya publican en nuestra plataforma y nuestra plataforma está integrada en la plataforma del Estado, con lo cual desde hace un año que se produjo la integración,
Todo lo que se publica en la plataforma de contratos públicos de Galicia se ve automáticamente en la plataforma de contratos del Estado. Ese punto 1. Quedan por ahí, como veis, hay 40 ayuntamientos o así que se han adherido directamente al Estado, no a través de la plataforma autonómica, sino directamente al Estado. Sus anuncios los publican directamente en el Estado y allí se ven. Nuestras pymes tienen que ir al Estado a buscar ese contrato, ese negocio, lo cual nos parece francamente paradójico, pero cada uno entra dentro de la autonomía local. Sinceramente, nosotros montamos la plataforma con la idea de que todas las diputaciones y todos los ayuntamientos gallegos estuvieran en un punto único central de acceso para que nuestras pymes también tuvieran un punto único central de acceso. A mayores, esa plataforma está intercomunicada con con el portal de transparencia local para facilitar que la publicación de los contratos menores que exige la ley y que se ven se visibilice en la plataforma de transparencia y en la plataforma de contratos con la misma procedencia, de manera que no hay lugar a error. No vais a tener que grabar en 2 sitios distintos las cosas. A partir de ahí, el viernes empieza un curso de formación a 30 ayuntamientos que han solicitado tener la licitación electrónica que facilita la Xunta de Galicia y la factura electrónica, con lo cual ya son 2 herramientas más que podéis incorporar a la mochila, digamos, de contratación electrónica que se facilita desde esta entidad, con el ánimo que os dije inicialmente, el ánimo de que haya un punto único y una cierta uniformidad en la forma de presentar el sobre electrónico, porque no podemos estar volviendo locas a las empresas diciéndoles que tienen que entrar por este portal para presentar al Ayuntamiento de La Coruña, por este portal para presentar una oferta a la Diputación de La Coruña, por este portal para presentar al Ayuntamiento de Arteixo, que está a 10 kilómetros de La Coruña, y por este para la Xunta de Galicia. Eso es volver loco a las empresas pequeñas. Y no podemos olvidar que Galicia es un país de empresas pequeñas. Tenemos que facilitarle a nuestras pymes el acceso a la contratación. Y con la dispersión de tecnologías y distintos sistemas de licitación no vamos a llegar a esa finalidad, claramente. Pero bueno, eso ya lo hemos hablado también con las pymes, que antes lo comentabas. Estamos también en negociaciones con las asociaciones empresariales más importantes, en concreto con la Confederación de Empresarios de Galicia, para hacer cursos de formación a pymes. ¿Por qué? Porque con la bajada de los ratios de contrato menor y el súper simplificado que exige sobre electrónico, realmente ha cambiado mucho. Antes era, pues te meto en la terna de los negociados sin publicidad o te hago la llamadita de teléfono del contrato menor. Ahora mismo, empresas que habitualmente eran vuestros suministradores y que son de vuestros pueblos y de vuestros ayuntamientos, se van a ver en la obligación de saber cómo funciona esto del sobre electrónico y cómo funciona esto. O sea, vosotros lo tenéis que saber, pero las empresas también. Entonces, estamos también hablando con la Confederación de Empresarios de Galicia para hacer un curso de formadores para poder formar también a las pymes gallegas de cómo presentar un sobre en el sistema de licitación electrónico de la Xunta. ¿Vale? No sé si con esto queda claro un poco la estructura que tenemos, pero sí que tenemos muchas herramientas ahora mismo a vuestra disposición para facilitaros bastante el trabajo en lo que se refiere a contratación electrónica. Es cierto que estamos empezando porque nosotros mismos aún no tenemos todas las disponibilidades de la licitación electrónica en la Xunta. Tenemos para el procedimiento súper simplificado. Pero sí que os facilitamos eso, la factura electrónica, el procedimiento súper simplificado ya está funcionando. Está la plataforma de contratos, que es el mismo régimen que el perfil. En fin, los que ya estáis en el perfil ya lo conocéis. Y yo os animo a que me llaméis o contactéis con nosotros para daros toda esta información de una forma más detallada. Pero es muy sencillo de adherirse a la plataforma y de cumplir un poco lo que comentabas. Esto que ha dicho Elena, sí recuerdo que durante la tramitación de la ley, dentro de los puntos de los cuales no se habló demasiado, pero que resultó problemático en la negociación entre los diputados, uno fue el de la pluralidad de plataformas. ¿Cómo se garantizaba que la pluralidad de plataformas no ocasionara dificultades para las empresas para licitar? Yo, que en otras cosas soy muy autonomista, yo decía, lo mejor es que hubiera una única plataforma en España y con esta, donde se fuera metiendo todos los datos, quiero decir, y que ahí lo tuviéramos todo. Al final, la pluralidad de plataformas acaba siendo un problema, porque es cierto, la integración de las plataformas autonómicas con la plataforma del Estado no está siendo todo lo fácil que debería ser. Aragón me contaban que por ejemplo, tuvo problemas técnicos de cómo se realizaba la interconexión, cómo se hacía la circulación de datos.
Pero bueno, es lo del blockchain es una cosa que está aquí para quedar. Me temo que está para quedarse. A ver, ¿había alguna última? El problema de nuestra plataforma es, primero, que tenemos lengua propia y tenemos que cumplirlo con nuestras leyes de Sí, no, y aparte... lingüística, y segundo, que estaba hecha antes que la del Estado. Y entonces ya teníamos como 100 ayuntamientos de 300 adheridos, de forma que peleamos por mantenerla. Pero bueno, como otras comunidades. Pero ahora mismo estamos integrados en la del Estado, que todo se ha montado de forma piramidal, y el caso es que al final tú entras en el Estado, pones la lista y te salen todas las licitaciones abiertas de la plataforma gallega y de todo el sector público estatal en Galicia o las empresas o los ayuntamientos que están adheridos directamente. Es decir, allí tienes un punto único donde encuentras todo. Pero la empresa pequeña que quiera saber, porque yo solo contrato con el Concello de Bacalás o con el Concello de Arteixo, pues mira, ya voy a la plataforma gallega, que es un poquito más manejable, más facilitable. Sí, no, pero en todo caso, si aquí todas las soluciones son buenas, no, pues en todo caso lo que me resultó llamativo, yo estuve echando una mano a un grupo parlamentario, es que se discutiera sobre esto, porque esto en el fondo al final acaba siendo un mero mecanismo de facilitarle la vida a las empresas, y que ahí hubiera muchas dificultades de llegar a un consenso sobre cuál es la mejor solución para que es que no es que Galicia sea un país de pymes, es que España es un país de pymes, no tenemos un sector industrial mediano siquiera. Bien, estamos ya muy sobre la hora de la segunda ponencia. Me parece lo suyo que hagamos 5 minutos de receso. Las dudas que hayan quedado, que no hayamos podido atender, no tenemos ningún problema en atenderlas ahora a la salida. Muchas gracias.